Tiempo de entrevistas con Ernesto Lucero. La Corte Suprema de Justicia aprobó el per saltum que pedían los camaristas cuyos desplazamientos fueron ordenados por el Senado de la Nación, y estamos frente a una situación que la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, había calificado ayer como un escándalo. Similares conceptos tuvo el ex ministro de la Corte, Raúl Zaffaroni. Estamos en contacto ahora con el senador Mario Páez y queremos saber qué reflexión le merece esta resolución de la Corte que salió por unanimidad y que aparentemente tiene, tiene efectos suspensivos sobre lo resuelto por el Senado y ordenado por el Poder Ejecutivo en relación a los camaristas Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Senador, ¿cómo le va? Bien. Dos cosas le tengo que decir en base a su pregunta. Primero, a mi criterio no tiene efecto suspensivo en lo que resolvió el Senado, ni en lo que resolvió el Poder Ejecutivo en cuanto dictó el decreto, revocando el decreto del presidente Macri, ni lo que resolvió la Cámara de Casación. El fallo de la Corte es para el abocamiento del trámite y de la apelación del rechazo del recurso de amparo. Y lo único que dice la Corte, fundamentalmente en el voto de 4 de sus miembros, creo, si mal no recuerdo, considerando 7, es que tiene efectos suspensivos en cuanto a la resolución del amparo, es decir, al rechazo del amparo que hizo en su momento la jueza Biotti, y nada más. Así que yo realmente no comparto en que tenga esta interpretación que muchos medios han puesto como noticia, porque no surge del texto del fallo. En cuanto a lo otro, sí, es una medida muy excepcional, realmente parece llamativa en tanto y cuanto estábamos a escasos días de que la Cámara resolviera el recurso de apelación. Ya se había emitido el fiscal y faltaba la integración de un miembro que lo estaba votando en el día de la fecha, así que realmente es muy llamativo. Pero bueno, hay que esperar la resolución de la Corte en definitiva, que creo que en última instancia va a terminar confirmando que estos magistrados tenían un traslado irregular, y yo espero que la Corte termine ratificando lo que ella misma dijo en las acordadas 4 y 7 del año 2018, y diga lo que debe decir, que el traslado de Bruglia y Bertuzzi es absolutamente irregular, y se acabe esta situación de incertidumbre que parece más destinada y con finalidad política para garantizarle la impunidad de Macri y de todos los funcionarios del gobierno anterior que están siendo procesados por delitos de corrupción muy graves. Senador, nosotros hablamos hace un rato con el doctor Eduardo Barzuzat, usted sabe, reconocido constitucionalista del Foro Porteño, y nos planteaba en términos muy duros. Él manifestó que deploraba y condenaba esta situación y que en su criterio hay un conflicto de poderes a partir del momento en el que se acepta este pedido de per saltum. ¿Usted cómo lo ve? No, yo difiero en ese sentido. Sí, es muy llamativo esta situación de la Corte, pero así como hay diferentes interpretaciones, yo realmente me atengo a lo que dice el fallo, fundamentalmente en el voto de 4 de sus miembros, salvo el voto especial de Rosencrantz. El resto de los miembros solo le han dado el carácter suspensivo a la sentencia que resolvió en primera instancia el recurso de el recurso de amparo, el cual exclusivamente es el rechazo del amparo. En cuanto a todos los demás, no se ha revocado y se mantiene vigente todos los demás actos jurídicos, incluidos el no acuerdo del rechazo del acuerdo por parte del Senado, que fue motivado exclusivamente porque estos magistrados decidieron no presentarse y desconocer el trámite ante el Senado de la Nación. Así que yo creo que es grave el per saltum, atento a lo excepcionalísimo. Muchas veces hemos visto que la Corte ha rechazado este mecanismo por ser de carácter excepcional, pero bueno, en última instancia tendremos que esperar, y yo confío en que los magistrados terminen de dar certeza, y que cuando fallen en definitiva por la cuestión
confirmen todo lo actuado y tengan a los 3 magistrados para que vuelvan a sus puestos originales que antes de los traslados, que fueron irregulares, absolutamente. Senador, yo decía al comienzo, en la presentación de esta nota, que la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, había calificado ayer durante una entrevista que le hicieron por un programa de televisión, C5N concretamente, que si los jueces de la Corte optaban por admitir el planteo de los camaristas para obtener un per saltum, sería un escándalo. Sí, yo en principio entiendo que tiene gravedad institucional, pero bueno, el escándalo sería si le dan la razón a estos magistrados y entienden que estuvo bien su traslado, lo cual sí realmente no tiene ningún asidero, porque no contaban con el acuerdo del Senado y porque además fue irregular, ya que no tenían la misma idéntica competencia y jurisdicción, como expresamente así lo previó la Corte. En lo demás, eso es lo que a mí me preocupa y es lo que tendríamos que estar analizando, ¿no? Por eso comparto en cuanto a la gravedad institucional y nada más, por ahora. Senador, por último, ¿y cuál sería entonces la situación en la que quedan los camaristas cuyos desplazamientos fueron resueltos precisamente por la Cámara de Senadores? Y tendrán que esperar, decir, o están de licencia en este momento porque han pedido licencia, o vuelven a sus puestos o tendrán que esperar el fallo de la Corte. Porque lo que no pueden es volver a la Cámara Criminal y Correccional, donde estaban irregularmente porque no tenían acuerdo del Senado, y ahora todavía no lo tienen y no van a tener. Concretamente, entonces, no pueden volver. Obviamente, este fallo en modo alguno los habilita a volver, como pese a lo que están diciendo, no los habilita a volver. ¿Qué esperar que la Corte resuelva en definitiva entonces? Está bien. Ahora, permítame insistir en este punto. Como había una serie de expectativas por parte de muchos juristas y dirigentes políticos que nosotros consultamos antes de esta acordada, había una expectativa importante en el sentido de que, bueno, la Corte no tenía que resolver esto, no debía resolver esto por las enormes presiones mediáticas y de algunos sectores de la oposición que se han estado presentando. No, discúlpeme, la Corte en definitiva nunca se le puede quitar jurisdicción a la Corte. La Corte en algún momento podría llegar a resolver esto. ¿Por qué? Porque por vía de apelación o de recurso extraordinario federal podían los magistrados también apelar, el Estado, apelar el fallo que dictase la Cámara de Casación Federal, la Cámara Federal de Contencioso Administrativo. Así que la Corte eventualmente podría intervenir, no es que nunca podría intervenir. Lo que hace es anticipa su intervención y dice que por esta vía se aboca a conocimiento del expediente, pero todavía no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión. Nada más. Tiene gravedad porque esto es un procedimiento absolutamente no poco usual. El abocamiento por salto o per saltum es algo que prácticamente en contadas ocasiones lo ha efectuado la Corte a través de su vida institucional. Es por eso nada más que tiene el carácter de excepcional y que tiene esta gravedad institucional. Ahora bien, todavía no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión y algunos le quieren hacer decir a la Corte lo que la Corte no ha dicho. Sí. A partir de esto, teniendo en cuenta esto último que usted señala, senador, lo que Barcesat, el constitucionalista, nos dijo es que había una gravedad de carácter institucional, ¿no? Que había una gravedad de carácter institucional, pero lo que él entendía es que acá hay una cuestión procesal, digamos, ¿no? Que la admisibilidad procesal implica una violación de la ley constitucional. Esa es la interpretación. Yo no comparto, claro. Yo no conozco las declaraciones de Barcesat y sí no comparto los motivos por que la Corte se aboca al conocimiento de la causa y priva a la Cámara
contenciosa administrativa de resolver la cuestión de fondo. Ahora bien, hay que esperar después la resolución definitiva, porque en lo que ha hecho es abocarse y asumir la jurisdicción para resolver la cuestión en la cuestión de fondo, nada más hasta ahora. Senador, ¿y cuánto tiempo piensa usted que puede demorar esta resolución? No debería pasar del viernes o de la semana que viene, los primeros días, por cuanto corrió un traslado a las partes por término de 48 horas, de 2 días. Así que esto tendría que estar en condiciones de ser resuelto a partir del día viernes. Bueno, muy bien, senador. Las preguntas que le formulamos obviamente están orientadas a clarificar un poco desde su perspectiva las distintas opiniones que hay sobre este tema, ¿no? Por supuesto. Hasta luego. Esa es mi opinión, por lo menos lo que yo entiendo que a resultas del fallo. Está muy claro, senador, por supuesto, sí. Está muy claro y le agradecemos mucho el habernos atendido, ¿eh? Hasta luego, gracias. Gracias.